Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Chaf Gimel Amud Bet. Estamos en la primera Mishnah de la página. Dice la Mishnah, Kane Shel Zaitim, una rama que se usa para voltear las aceitunas. Después de que se quitan de los árboles, se acumulan y se maduran más, y cuando están listos se llevan a donde se prepara el aceite de ellos. En ese lugar la persona los voltea para mirar si están listos, y esa es la rama que estamos hablando de ella. Dice la Mishnah, Im yesh kesher berosho mekabel tum'ah. Si tiene como un nudo en la parte de arriba de la rama, entonces se forma ahí como un recipiente. Como se forma un recipiente, entonces recibe impurezas. La regla es en instrumentos de madera, que si no tiene un recipiente, aunque sea un instrumento, no reciben impurezas. Entonces, si tienen ese nudo, reciben impurezas. Ve'im lav en mekabel tumah, si no, no reciben impurezas. Dice la Mishnah, ben kach u ben kach nital beShabbat. Sea así o así, de todos modos, sí se pueden mover en Shabbat. Es decir, es un instrumento, por lo tanto, se puede mover en Shabbat para algo que es permitido hacer en Shabbat. Y no depende si recibe o no recibe impurezas, solamente si tiene la definición de un instrumento, que la tiene, aún si hay una regla que por ser un instrumento de madera, no recibe impurezas sin un recipiente. Ahora, pregunta la Gemara, Amai pshutei klei etzu, aún si tiene recipiente, pregunta la Gemara, de todos modos, ¿por qué recibe impurezas? Todavía sigue siendo un pshutei klei etz, es decir, como un instrumento de madera que no tiene recipiente. ¿Por qué? Ahora entiende la Gemara que ese recipiente no es usado para nada. Y un instrumento de madera, aún si tiene recipiente, pero no es usado, no recibe impurezas. Entonces, Amai pshutei klei etzu u pshutei klei etz enan mekablim tumah, no reciben impurezas. ¿Y de dónde lo aprendemos? Mai taime dumia de sak ba'inan. Aprendemos que los instrumentos de madera son comparados a la bolsa, al sac, y el sac es algo que obviamente se usa la parte adentro de él y también se carga. Entonces tiene un recipiente y se usa. Entonces solo de esa forma un instrumento de madera recibe impurezas. Dice la Gemara, Tana Mishmei de Rabbi Nehemia besha'a shemeapech bazeitim ofcho vero'ebo. Dice la Gemara, cuando él voltea las aceitunas, si tiene un recipiente, también voltea el palo y lo mira, y mire el aceite que se acumuló en ese recipiente para también saber si las aceitunas ya maduraron suficiente o no. Entonces resulta que tiene el recipiente y es usado, por lo tanto, si tiene esa parte, recibe impurezas. Pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Kol hakelim nitalin. Todos los instrumentos se pueden coger para un uso permitido, etc. Chutz min ameser agadol veyated shel machreisha. Con excepción al meser agadol, es un serrucho grande que se usa para palos grandes. Veyated shel machreisha es la parte del arado, la clavija del arado que entra en la tierra. Esos dos instrumentos no se pueden usar. Explica Rashi, la razón es que son dos instrumentos que la persona tiene miedo que se lleguen a dañar. Por lo tanto, él tiene decidido que eso no se va a usar para otra cosa, sino solamente para su función principal. Por lo tanto, es miajet lo makom. Él le pone un lugar donde lo va a guardar, y entonces él entonces en Shabbat se vuelve un instrumento que su uso es para algo prohibido, y él decidió no usarlo para nada más. Entonces se vuelve muktzeh completo y no se puede mover de ninguna forma. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, hay ujla de katzrei. Ujla de katzrei es un instrumento de los katzrei, de los que lavan la ropa, que tiene huequitos y se llenaba de agua, y de esa forma se echaba el agua encima de la ropa. Dice Rav Nachman, ese instrumento que yated shel machresha dami, es también como el yated de la machresha, que la persona decide que no se usa para otras cosas y es muktzeh completo durante Shabbat. Amar Abaye, dice Abaye, jarba de ushchapi, como un cuchillo de del zapatero, vesakina de ashkavta, y el cuchillo del carnicero, vejatzina de nagri, también como un cuchillo de los carpinteros, que yated shel machresha dami, también son como el yated shel machresha, que la persona los destina a solo su uso principal y son muktzeh completo durante Shabbat. Trae la Gemara ahora una braita de cómo fue toda la gzera de Kli shemelachto leisur, un instrumento que su uso principal es para algo prohibido. Y cuenta, Tanu Rabanan, Barishona ayu omrim, al principio decían, Shlosha kelim nitalim beShabbat, solo 3 instrumentos son permitidos ser movidos en Shabbat y usados. Y no estamos hablando solo de instrumentos que su función principal es para algo prohibido, sino también instrumentos
que su función principal era para algo permitido, al principio prohibieron moverlos del todo. Después vamos a ver las razones, porque es en la época de Nehemías, antes de construir el segundo templo, y no cuidaban Shabbat muy bien. Entonces hubo una exera fuerte de no mover ningún instrumento, menos los 3 que menciona la Braita, para reforzar el Shmirat Shabbat, y solo después permitieron más cosas. Entonces dice la Braita, Barishona yomrim shlosha kelim nitalim b'Shabbat. Solo 3 instrumentos se pueden mover en Shabbat. Mikzoa shel dvela, como un cuchillo para cortar higueras que están pegadas. Vezoema listeran shel kidera, es una cuchara para quitar la espuma que se forma encima de la comida que se está cocinando. Ve sakin ktana shel gabe shulchan, un cuchillo pequeño que tenían sobre las mesas para partir el pan y otros usos. Solo estos 3 instrumentos se pueden mover. Ahora dicen los Rishonim, obviamente instrumentos que no se pueden sin ellos, como platos y vasos, eran permitidos de mover. La Braita se refiere a todo el resto de los instrumentos. En ellos todos son prohibidos, aun si la función es permitida, menos estos 3. Sigue la Braita y dice, Etiu, después cuando se reforzó la Shmirá del Shabbat, entonces volvieron a permitir algo, Vejazru veitiru, y volvieron a permitir algo más, Vejazru veitiru, y volvieron a permitir algo más, 3 etapas, la cuarta etapa, ad she'amru, hasta que dijeron, como la Mishnah de nosotros, Kol hakelim nitalin beShabbat, Chutz min meser agadol, veyated shel machresha. Exactamente como la Mishnah de nosotros. La Mishnah de nosotros fue la conclusión de todas las etapas. Y fue lo último que permitieron. Ahora pregunta la Gemara, May etiru vejazru veitiru vejazru veitiru. ¿Cuáles fueron las etapas? ¿Cómo fue la halajá formada? Dice la Gemara, Marabayei etiru davar shemelachto leiter letzorech gufo. Dice Abai, primero cuando empezaron a reforzarse en cuidar el Shabbat, permitieron instrumentos que su uso es para algo permitido en Shabbat, permitieron cogerlo para usarlo para ese uso. Vejazru veetiru davar shemelachto leiter letzorech mekomo. Después volvieron y permitieron mover también ese mismo instrumento que su uso es para algo permitido en Shabbat, lo permitieron moverlo si se necesita el lugar donde está puesto. וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אין, לצורך מקומו לא. La tercera etapa fue que permitieron también instrumentos que su función principal es para algo prohibido en Shabbat, permitieron cogerlo para usarlo para algo permitido en Shabbat, pero si lo que uno quiere es el lugar donde está puesto, no permitieron moverlo de ahí. ועדיין y todavía בידו אחת אין בשתי ידיו לא, todavía todo lo que permitieron son instrumentos que se pueden cargar con una mano, con 2 manos, no. עד שאמרו כל הכלים ניתנים בשבת אפילו בשתי ידיים, hasta que permitieron todos los instrumentos, aún si hay que cargarlos, son pesados, que hay que cargarlos con 2 manos. Dice la Gemara, Amar le Rove, le dijo Rove, Michdei etiru ktani mali lechor gufo melechor mekomo. Dice Rove, cuando dicen etiru, que permitieron, no podemos dividir en que permitieron para usarlo, pero no para usar el lugar donde está puesto. En el momento que dijeron que está permitido moverlo, no hay diferencia. También para usarlo y también para el lugar donde está puesto, también se puede mover. El amar Rove, dice Rove, ¿cuál es la explicación de la Braita? Etiru davar shemelachto leeter ben letzorech gufo u ben letzorech mekomo. Principio, permitieron instrumentos que su uso principal es para algo permitido, moverlo, para usarlo o para usar el lugar donde está puesto. Vejazru veitiru mechamal etzel. Segunda cosa que permitieron fue mover ese mismo instrumento, no para cuando la persona necesita usarlo, sino para el mismo beneficio del mismo instrumento. Si el instrumento está puesto, por ejemplo, en el sol y él tiene miedo que se dañe, lo puede, después permitieron moverlo hacia la sombra, aunque no lo va a usar y no va a usar el lugar donde está puesto, de todos lo permitieron y eso fue la segunda etapa. Después, וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו לצורך מקומו אין מחמל אצל לא. Después también permitieron un instrumento que su función principal es para algo prohibido, moverlo o para usarlo o para el lugar donde está puesto, pero para moverlo para su beneficio del sol a la sombra, mehamal etzel, todavía quedó prohibido. Mehamal etzel lo, ve'adai, y todavía, ve'adam echad in bishne bnei adam lo. Todavía la permisión era instrumentos que se pueden cargar, que los puede cargar una persona, pero si se necesitan 2 personas para cargarlo, no lo permitieron. Hasta que dijeron, kol hakelim nitalin beshabbat, afilu bishne bnei adam, que se puede también mover instrumentos que se necesitan 2 personas para cargarlos. Entonces, según Abaye, quedamos que
Un instrumento que su función es algo prohibido no se puede mover solamente para usarlo y no para el lugar donde está puesto. Y según Rove, se puede. Lo único que es prohibido es Mehamar Etzel. Pregunta la Gemara, Eitive Abai, le preguntó a Abai a Rove, vimos en una braita, Meduja, un mortero, im yeshba shum metaltelinota, si hay ajo en ella se puede mover, veimlav en metaltelinota, y si no, no se puede mover, la que vimos en la página anterior. Entonces, según Abaye, ¿qué es lo que se dice en la braita que no se puede mover? Quiere decir, si necesito solamente su lugar. Pero según Rove, ¿por qué no se puede mover? Le contestó, la braita está diciendo que no se puede mover cuando no hay ajo en él, si quiero moverlo solamente para su beneficio del sol a la sombra. Otra pregunta le hizo, Eitivei, Veshavin shim katzav alav basar shasur letaltelot, también esta braita la vimos en la página anterior, que el elí no se puede mover, y aquí también, según Abai, entendemos, está hablando de que no moverlo por su lugar. Me contestó Rove, Ahanami mehamal etzel. También aquí se refiere a no moverlo del sol a la sombra. Sigue ahora la Gemara y explica la braita que empezamos con ella ahora, cómo fue la gzerá de Klisha Melachtol Isur. Y dice la Gemara, Maga Bijanina, Beimei Nehemia ben Jajalia Nishnet Mishnazo. Esta braita fue dicha en la época de Nehemia ben Jajalia. Dichtiv, que se ha escrito con respecto a esos días, Baemima Ema, Raiti Beyuda Dorjin Gatot Beshabbat Umevi Ma'aremot. Había gente que preparaba el vino en Shabbat. Entonces vemos que la situación de cómo cuidaban Shabbat no era muy buena y por eso hicieron la gzerá tan fuerte. Y mientras la gente iba mejorando la Shemirah Shabbat, entonces iban permitiendo más cosas. Dice la Gemara, Rabbi Elazar, Kanin, Umaklot, Glustera, Umeduja, 4 instrumentos que son mencionados. Kulan, Kodem, Atarat, Kelim, Mishnu. Dice Rabbi Elazar, todo lo que están mencionados, estos Kelim, esos instrumentos en las Mishnayot y en una Braita, son Mishnayot y Braitot que fueron escritos y se refieren a la época antes de que permitieron letaltel todos los kelim, como dice la Mishnah de nosotros, y por eso aparece en este Mishnah que es prohibido. Y explica Rabbi Elazar. Kanin, primero los kanin son como palos que se ponen en Lechem Apanim, Beit HaMikdash, el pan de Beit HaMikdash, se ponen como palos entre los panes para que él lo itapesh, para que no se dañe los panes. Y está escrito con respecto a esos kanin de Tnan, los sidura kanin velon etilatan dojet Shabbat. No, cuando quieren quitar el pan del shulchan, entonces también se quitan esos palos. Dicen, quitar los palos no se hace en Shabbat, sino venían antes de Shabbat y quitaban los palos. Y cuando se pone en Shabbat los nuevos panes, entonces también quieren poner los kanin entre ellos. También dice la Mishnah, no se ponen en Shabbat, sino solo en Motzei Shabbat, vienen los kanim y ponen los kanin entre los panes. Ahora, por esos palos, esos kanim, el uso de ellos no es algo prohibido en Shabbat, sino es algo que es permitido usarlo en Shabbat. No, la función del labor que se hace con eso no es algo prohibido en Shabbat. Entonces, ¿por qué es prohibido? Dice Rabbi Elazar, esa Mishnah fue dicha antes de que permitieron todos los kelim, sino fue dicha en la época de Nehemia. Maklot, los palos que se refiere a Rabbi Elazar son palos que se usan para Korban Pesach, se ponían en el hombro de 2 personas y se colgaba el Korban Pesach sobre ellos. De Tan, y está escrito con respecto a ellos, de Tan, Maklot dakin halakin ayusham, umenijo al ktefo al ketef javero, se pone sobre el hombro de él y del amigo, vetolei, y se cuelga sobre el Korban Pesach, umafshit, y así se le quita el cuero. Dice la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, 14 shechal yot beshabbat, si el día que se hace el Korban Pesach, el día 14 Jodesh Nisan, cae en Shabbat, meniach yado al katef javero, veyad javero al ktefo, vetolei umafshit. Entonces no se usan esos palos, sino cada uno pone la mano sobre el hombro del amigo, y entonces sobre las manos se cuelga el Korban Pesach y se le quita el cuero. Ahora, ¿por qué no se pueden usar los palos? Es verdad que el uso de ellos es un uso que principalmente es para algo prohibido, pero en este Shabbat es permitido. ¿Por qué no se pueden usar para algo que es permitido en Shabbat? Aún si es un Klisha Melachtol Isur, debe ser permitido. Eso fue de la época de Nehemia. Glustera
es como una clavija que se ponía en la entrada de la casa por fuera para cerrar la puerta. Y también está escrito con respecto a eso en la Mishnah, Detnan Neger, esa clavija, Sheyesh Berosho Glustera, que es un poco ancho en la parte de arriba, entonces también se puede usar para moler ajo y etc. Dice la Mishnah, Rabbi Yeshua Omer, Shomta min petach ze vetole bechavero. Si él quiere pasarla de una puerta a otra casa, a la puerta de otra casa, no puede cogerla y letaltelota común y corriente, sino solo shomta, solo puede arrastrarla hacia la otra puerta. Entonces vemos también algo que el uso de él es permitido en Shabbat, de todos modos no lo puede mover de forma común, dice Rabbi Elazar, eso es porque fue dicho en la época de Nehemia. Ahora la misma Braita dice, otra vez, Rabbi Yeshua Omer, shomta min petach ze vetole bechavero beshabbat. Eso según Rabbi Yeshua. La misma Mishnah sigue otra opinión. Rabbi Tarfon Omer, areu kechol hakelim umitaltel bechatzer. Mientras que Rabbi Tarfon dice que este neger, esta glústera, sí se puede mover en Shabbat. Y dice que se puede mover como cualquier otro instrumento. Si estamos hablando en la época de Nehemia, todos los instrumentos son prohibidos de mover. La explicación es que Rabbi Tarfon opina que este neger es como mencionamos los platos y los vasos, que obviamente se podían mover siempre, también en la época de Nehemia, y él opina que ese neger es tan usable que es como los platos y los vasos. La cosa cuarta que mencionamos, Meduja, el mortero, dice Rabbi Elazar, la braita que mencionamos en la misma página, Ha de Amaran, el que mencionamos antes, que vimos que no se puede mover cuando no hay ajo en él. Abai explicó por qué es prohibido mover algo para su lugar, y Rob explicó que estamos hablando moverlo del sol a la sombra. Dice Rashi, esas dos explicaciones no son tjukim, quiere decir, no parecen que resuelven muy bien la braita. Entonces Rabbi Elazar explica que la explicación de esa braita es que fue dicha en la época de Nehemia. Dice la Gemara, Amar Rabbe, viene Rabbe y no acepta con lo que dice Rabbi Elazar. Y dice, Mimai, ¿quién dijo que hay que explicar esas Mishnayot y la braita en la época de Nehemia? Dilma leolam eima lecha leachar atarat kelim nishnu. Siempre puede ser que fueron dichos después de que se permitieron todos los instrumentos, como explicaron Abai Verrobe. Y ahora hay que explicar entonces por qué es prohibido cada cosa y cosa. Kanim, los kanim que se ponen en el pan del ejem panim, taimemai mishum y apushe. ¿Cuál es la razón que quieres poner esos kanim entre los panes? Para que no haya yapusha y para que no haya enmojecimiento. Dice Rabbe, Behai puta lo miapesh. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que el pan va a estar sin esos kanim? Desde la mañana de Shabbat hasta Motzei Shabbat. Dice, en ese tiempo tan poquito no se van a dañar los panes de todos modos. Entonces, por eso, como no hay necesidad de usarlos, entonces no era permitido usarlos. Ahora, de aquí hay quien aprende Rishonim, que también un instrumento que su uso es para algo permitido en Shabbat, no se puede mover sin ninguna necesidad, solo cuando hay una necesidad. Y en este caso, como no hay ninguna necesidad, por eso es que era prohibido usarlos en Shabbat. Y se quitaban antes de Shabbat y se volvían a poner solo en Motzei Shabbat. Ahora, maklot, los palos que se usaba para el Korban Pesach, dice Rabbe, Efshar que Rabbi Elazar. Vimos que hay otra forma de usarlo, poniendo las manos en el hombro del otro en vez de los palos. Entonces, también aquí aprenden los Rishonim que todo lo que es permitido usar un instrumento que su función importante, común, es para algo prohibido en Shabbat, que dijimos que se puede usar para algo permitido en Shabbat, es solo si no tengo otro instrumento que su función es permitida y no tengo otra forma de hacerlo. Pero si hay otra forma de hacerlo sin usar el instrumento que es Kli Melachot Isur inicialmente, entonces es prohibido. Como acá, en vez de usar los palos que se usan para una labor de Afshatá, que es prohibido en Shabbat, puedo usar las manos que se ponen, entonces no se puede usar el instrumento. Glústera, lo que vimos con respecto a la clavija en las puertas, que de Rabbi Yanai. La explicación es como Rabbi Yanai, de Amar Rabbi Yanai, bechatzer sheina meorevet askinan. Estamos hablando que él quiere mover esa clavija en un chatzer que no hicieron iruv. La regla es que si hay
un número de casas que todos tienen el mismo Hatzer, hay que hacer Iruv. Si no hicieron Iruv, la halajá es que instrumentos que estaban en la casa es prohibido sacarlos al Hatzer. Instrumentos que cuando entró Shabbat estaban en el Hatzer, es prohibido meterlos a la casa, pero se pueden mover en el mismo Hatzer. Entonces, ¿cuál es la mahloket entre Rabbi Yoshua y Rabbi Tarfon? Rabbi Yoshua savar toch apetach kelifnim dami vekametaltel mone de botim b'Hatzer. Rabbi Yoshua opina que la clavija que está puesta a la entrada de la casa por fuera de la puerta es considerado un instrumento que está puesto en la casa, por lo tanto es prohibido sacarlo al Hatzer, y si él quiere moverlo a otro Hatzer, no le permitieron hacer tiltul común, sino solo arrastrarlo, como dijimos, shomta, solo de esa forma, pero la razón es no por tiltul, no por mukse, sino porque no hizo iruv. ורבי טרפון סבר תוך הפתח כלחוץ דמי ומונה דחצר בחצר כמטלטל. Y Rabbi Tarfon opina que como está puesto fuera de la puerta es considerado un instrumento que del Hatzer, y se puede mover en el Hatzer, por lo tanto no hay problema moverlo de puerta a puerta y moverlo en el mismo Hatzer. Y el cuarto instrumento que vimos, Meduja, el mortero, dice Rabbi Nehemia, y la razón que dice la braita que no se puede mover no es porque es antes de que permitieron mover instrumentos, sino porque esa braita es según la opinión de Rabbi Nehemia, que opina que un instrumento que su función es permitida en Shabbat, de todos modos se puede mover solo para su función principal y no para otras cosas. Entonces el mortero que es usado para algo prohibido en Shabbat no se puede mover del todo, y eso es lo que dijo la braita. Y hasta aquí Kuf Chav Gimel Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.